Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos reflexionar en la palabra de Dios. El día de hoy, miércoles 7 de enero del 2026. La prioridad ordena la vida. Y uno habla y dice, es que hay que manejarse por prioridades. Y esa es una vida organizada. Pero entendamos lo que significa prioridad en el contexto bíblico. En Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo, que es uno de los discursos más importantes del Señor Jesucristo, registrado en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Juan, Jesús está enseñando a sus seguidores, los llamados, sobre la vida en el reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Sobre cómo vivir en el reino. No es un lugar, sino una, diríamos, circunstancia o una, eh, algo que no es físico, no es que entro en un lugar, sino bajo una premisa, bajo una dirección, y contrastando las preocupaciones mundanas con las prioridades espirituales. Cuando el creyente pone el reino de Dios en único lugar, Dios se encarga en suplir todo lo demás. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Hoy los cultos, las enseñanzas, los devocionales van direccionados al ser humano, cómo mejorar, cómo ser mejor, cómo obtener bendiciones, pero no nos preocupamos de que Dios sea el rey que gobierna al ser humano, y para esto hay que conocerlo. Consideremos una prioridad clara. Busca primeramente, y este primeramente muchos lo han tomado como primero y luego segundo. Entonces, en muchos contextos dicen primero Dios, segundo la familia, tercero ello, cuarto el ministerio, etcétera, como lo quieran poner. Pero el verbo buscar implica acción continua, diligente, deliberada. No es marcar ya una prioridad, sino implica una acción continua. Primeramente, habla del orden, no del tiempo solamente, sino la supremacía. Jesús no ignora nuestras necesidades, Él corrige nuestras prioridades. Cuando hablamos de prioridades, no es primero, segundo, tercero, etcétera, porque muy pronto ese tipo de prioridades estarán compitiendo entre sí dentro de nosotros. Al decir prioridades, Dios es Dios como único, luego todo lo demás. Es decir, no es primero, Dios es único. Leemos en Mateo 22:37, cuando los fariseos le preguntan, ¿y cuál es el primer mandamiento? Y Jesús dice, o el más importante, y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y aquí habla de todo, un absoluto de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón única y exclusivamente para Dios. Porque si es todo, es único. Con toda tu alma, único. Con toda tu mente, único. El problema del creyente no es que tenga necesidades, sino que muchas veces busca lo secundario como si fuera lo primordial. En este versículo, Jesús nos revela el secreto de una vida ordenada y confiada en Dios. El reino no es una opción más, es una prioridad suprema. En segundo lugar, un objeto definido, el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que debe buscar. La palabra reino en el griego es basileia, y que se refiere a un dominio o reinado, no es un lugar.
es una condición. El reino de Dios, el gobierno de Dios sobre nuestra vida es lo que está diciendo. El reino de Dios simboliza el dominio de Dios en la vida del creyente y en el mundo. La justicia se traduce del griego dikaiosne, que implica no solo la rectitud moral, sino también la justicia social y la conformidad a la ley de Dios. La justicia de Dios, Jesús hizo justicia al ser condenado, pagando la culpa diríamos, de los cristianos y como consecuencia podemos vivir conforme a su voluntad. Él pagó la condena, la sentencia, para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad y carácter, la rectitud, la conformidad a la voluntad de Dios. De lo contrario, es imposible. Hay que nacer de nuevo. Al buscar estas cosas, los creyentes estamos llamados a vivir de la manera que reflejemos los valores del reino. Y esto no se lo puede hacer si no somos guiados por el Espíritu Santo, lo que incluye la justicia, la misericordia, la humildad. Y entonces, esto, como les he dicho, es posible única y exclusivamente bajo la guía del Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Buscar el reino es someter nuestra vida al señorío de Dios. En tercer lugar, una promesa segura. Todos, todas estas cosas os serán añadidas, lo dice el Señor. Y muchos están buscando las añadiduras. Y nuevamente repito, estamos inmiscuidos en la predicación, en el devocional, el estudio bíblico, todo dirigido a las promesas, ¿no? O a las añadiduras. Dios no promete lujos, sino provisión fiel. Lo añadido no es el fin, sino el resultado de una vida bien ordenada. Dios suple lo necesario cuando Él ocupa el único lugar en nuestra vida. Cuando se colocan primero las piedras grandes en un frasco, las pequeñas no encuentran fácilmente un lugar para donde ponerse. Si se ponen primero las pequeñas, no hay espacio para las grandes. Así ocurre en la vida. Cuando Dios es único, todo lo demás se acomoda. ¿Por qué? Porque algo que a Dios le desagrada totalmente es la idolatría. Poner algo al nivel nomás de Dios y peor superior. Y eso puede pasar cuando hay un segundo. Jesús nos llama a vivir con prioridades correctas, buscar primero a Dios como único, confiar plenamente en Él, descansar en su provisión. Así viviremos conforme a sus propósitos. No se trata de añadir a Dios o añadirle a Dios a nuestra agenda, sino de hacer de Dios el centro de nuestra vida como único. La exhortación a buscar primeramente el reino de Dios implica que los creyentes debemos hacer la búsqueda de Dios y su justicia la prioridad principal en nuestras vidas. Primeramente, implica un morir al yo. En Lucas 9:23 leemos y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto se relaciona con la idea de que al poner a Dios en el único lugar, las necesidades materiales y las preocupaciones de la vida se resolverán de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Dios nos llama a priorizar nuestra relación con Dios y a vivir de acuerdo con sus principios, confiando en que Él proveerá lo que necesitamos. Espero que esta pequeña reflexión sea de mucho provecho y una bendición para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.